Sí, recuerda que el movimiento geográfico de mi obra narrativa se circunscribe a Vieques. En muy escasas ocasiones, en un cuento de los 5 cuentos negros, ubica un párrafo en el Viejo San Juan que hace alusión al primer obispo puertorriqueño. Pero el resto de la narrativa, la geopolítica, tal como se ha clasificado en la crítica contemporánea, es viequense. En La Caza y la Llama Fiera hay una división consciente en 2 partes, en un allá y un acá. Uno que lógicamente es Mayagüez porque está identificado por el nombre de calles, por el nombre de urbanizaciones, por el nombre de lugares, de personajes. Y la otra parte, la parte B de esa novela que parece compleja, pero que no es compleja nada, se desarrolla en Vieques. Ese es el acá del autor narrador. El allá es el Mayagüez, todo depende de dónde te ubiques. Si narras desde Mayagüez, pues el allá es Vieques, el acá es Mayagüez. Pero claro, el prejuicio racial llevado allí en una forma más amplia, en La Caza y la Llama Fiera, en las instituciones educativas, los colegios privados, las universidades, las sociedades de corte noble, como dijo una vez una señora, que pertenecían a sororidades y fraternidades que eran de corte noble, en donde se veía el prejuicio racial palpable. La cabida o no de los casinos, por ejemplo, hasta el otro día. Si entran o no entran los negros, si salen o no salen. En la época mía de universidad llegó a crearse una fraternidad, la primera que yo conozco, no recuerdo ninguna otra, de negros, porque no cabían esos negros en las fraternidades, me imagino que también en las sororidades, las blancas, las negras en el grupo de las blancas y los negros en el grupo de los blancos. Pero yo voy a un poco más allá, a la raíz. Es decir, desde la infancia hasta, cuando hablo de la educación, hasta los grados formativos mayores. A esto contribuyó en gran medida un curso que tomé en la Universidad de Puerto Rico de Sociología. Todavía no existía en la Universidad de Puerto Rico un curso como Sociología de la Literatura, sino que en aquel momento era Sociología 1 y 2, Sociología 121, 122. Y a mí siempre me preocupaba el prejuicio racial, que Jaime Benítez decía pues, que esa era una universidad abierta para todo el mundo, pero que no existían nunca los prejuicios raciales. Existían por montones, ¿no? Lo que pasa es que muy solapadamente siempre trataba de pasársele la mano para que no se vieran. Y yo hice una investigación para ese curso y redacté 10 preguntas que iba sometiendo a distintos miembros de familia o a distintas instituciones educativas, agencias del gobierno, y concluían con preguntas bien sencillitas. ¿A usted le molestaría que su hija se enamorara de un negro? No. ¿Usted le molestaría que su hija estudiara con un negro? A mí no. El negro allá y mi hija acá. ¿A usted le gustaría que asistiera a fiestas? Tampoco. ¿A usted le gustaría? Hasta que llegaba, que se enamorara de un negro. Bueno, si no es muy quemadito. Que no tenga las narices muy anchas. En los hospedajes lo palpaba yo, el tratamiento que le daban a un negro, estudiante negro me refiero, cuyos padres tenían haberes, que lo llevaban los domingos por la tarde
con toda la ropa de cama y con aquella retaíla de camisas y de pantalones de Londres y en una máquina de carro de 2 años. No, pero eso era un negro blanco. Y cuando servían el almuerzo en el hospedaje, para él las mejores chuletas y los mejores trozos de bistec. Así era. Que esto sirvió como motivo, como alienante. En esto no de locura, ¿no? Sino como un atractivo temático para esa gran encrucijada del prejuicio que se vive en Puerto Rico. En el caso mío, no sé por qué, pero siempre mamá tuvo ese cuidado, enseñarnos a nosotros que nosotros éramos negros. Es decir, mira, ustedes tienen que entender eso, entender que ustedes son negros, que ustedes no son blancos, que no hay ninguna diferencia entre un blanco y un negro, pero ustedes tienen que entender que son negros. Por eso en el cuento mío, uno de los cuentos que más se ha traducido al inglés, al francés, al portugués, al alemán, pues, que se titula Fuencarral. El cuento empieza cuando Fuencarral se identifica, es lo primero que clarifica, porque de él se enamoran las blancas del pueblo, tanto que lo persiguen, hasta que finalmente lo encuentran, después que los blancos lo ahorcan, por los celos que sienten por las blancas, porque están enamoradas de él. Ellas van a perseguirlo hasta que lo encuentran en las playas del sur de la isla de Vieques, muerto. Y él dice al principio del cuento, yo soy un negro grande. Lo primero que hace es identificarse como negro. Tú me preguntabas, ¿cómo podemos separar la intromisión personal? Es decir, lo que es el autor o el autor narrador, dentro de ese elemento de tercera persona narrativa, que hay una especie de alejamiento. Nada, está ahí. En el cuento Fuencarral, cuando dice yo soy un negro grande, pesan sobre todas mis inquietudes intelectuales las palabras de mi madre.